Muy buenos días, alumno del cuarto año de secundaria del Colegio Galeno Limassol. Te saluda el profesor Bruno Carrascal. Soy el encargado del área de Ciencias Sociales y hoy vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. Antes de entrar al tema del día de hoy, por favor recuerda siempre leer las indicaciones. Son muy importantes para que tú puedas desarrollar mejor la sesión del día de hoy. Bien, si ya la has terminado de leer, vamos a avanzar. Hoy vamos a tocar el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a conocer de forma completa el desarrollo de esta guerra que en el mundo trajo mucha devastación. 9 millones de soldados muertos, otros 7.000 civiles muertos, una cantidad de 20.000 heridos en este conflicto, y pues por enfermedades, por hambre, porque esa guerra dejó muchas consecuencias. Tenemos cerca de 6.000 personas que murieron a causa de enfermedades, hambre y cosas consecutivas. Bien, vamos a desarrollar el tema del día de hoy, ¿te parece? Bien, vamos a conocer un poco más de este gran conflicto que al mundo lo vio envuelto en una gran maraña de enfrentamientos entre potencias. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue un conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de septiembre en 1918. Ya tenemos el contexto de tiempo, cuándo inicia y cuándo termina. Profesor, ¿qué países se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial? Muy bien, tenemos dos lados, la Triple Entente y la Triple Alianza. En la Triple Entente tenemos a los países como Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, los Estados Unidos y Japón. Por el otro lado, en el bando de la Triple Alianza tenemos el Reino de Bulgaria, el Reino Otomano, Austria-Hungría y Alemania. Estos países se enfrentaron por el gran dominio y manejo en Europa. Pero este conflicto tuvo algunos desarrollos muy interesantes. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, los frentes de batalla fueron muy importantes. El producto de los nuevos armamentos, inclusive del armamento químico que en ese tiempo empezó a desarrollarse, fue de mucha relevancia. Pero algo que vamos a tener que desarrollar en la sesión de hoy es algo denominado la guerra de las trincheras o la guerra de las posiciones. Profesor, ¿qué son las guerras de las trincheras? Primero tenemos que ver qué tipo de movimientos se dieron para que se desarrolle este conflicto. Tenemos que ver primero la guerra de los movimientos. A inicios del conflicto, todos pensaban que esto debía ser una guerra muy corta, ¿ok? Pero lo que no se tenía en los cálculos generales es que esta guerra duraría cerca de 4 años. Ahora, los soldados tenían esa sensación, ese pundonor por la lucha. Y el conflicto literalmente se hizo cada vez más visible y más notorio. Hay tres fuentes. ¿Okay? El primer frente, el frente occidental donde se inicia el conflicto, denominado el plan Schelfen, que era el plan del ataque alemán sobre Francia. Ahorita vamos a ver en un mapa cómo estaba desarrollado y cómo se manejaba. Bélgica se mantuvo al margen del conflicto, pero recuerda, Alemania, Bélgica y Francia. En este caso, Alemania empieza el conflicto intentando invadir Francia a través de la Bélgica neutral. El ejército francés, como lo vemos aquí mencionado, al mando de Joffre, consigue enfrentar y frenar el ataque de los alemanes en la batalla de Marne. En el frente oriental, pues tras un inicial avance de los rusos, los alemanes se imponen, aunque no de forma definitiva, pero logran ganar algunas batallas en ciertos sectores. A esto se le va a denominar la batalla de Tannenberg. Bueno, las tropas austrohúngaras fracasan en su invasión a Serbia, pues va a requerir de la ayuda de los aliados. En este caso, Japón entra en la guerra en agosto, el Imperio Turco Otomano entra en la guerra junto con los imperios centrales, y así la guerra se va formando. Ahora, es aquí en el mapa donde tenemos que analizar y canalizar un poco la información. Mira aquí, Alemania está posicionado en este sector. Todo inicia en este punto, donde Bélgica, que está aquí, se mantuvo al margen de todo conflicto. Entonces, los grandes conflictos que podemos ver, o las principales batallas, fueron en Verdún, en Caporetto, en Tannenberg y literalmente también en Gallipoli. Estos sectores son los sectores más importantes dentro del transcurso de la guerra. Todo el lado verdecito que puedes encontrar aquí, o que está desarrollado de forma verde, está pintadito de color verde, son lo que los imperios centrales o la Triple Alianza estaba empezando a conquistar. ¿Okay? En el año 1914
todos estos países de color verde empezaron a intentar hacer un imperio gigantesco. En este caso, los imperios centrales también se van a tener en guerra con Bulgaria. Bulgaria, que se mantenía al margen, también va a ser un centro de conquista. Los aliados, en este caso, la Triple Entente, conformada por Portugal, en este caso que también de forma indirecta ingresó, tenemos a Italia, Serbia, Rumania, que estaban intentando frenar el ataque y el avance, literalmente, de la triple alianza. ¿Ok? Vamos a continuar. La guerra de las trincheras. Profesor, ¿qué fue o qué es la guerra de las trincheras? Debido a la gran cantidad de tecnología que en ese tiempo se estaba empezando a producir, las muertes fueron muy potenciales. Y eso fue a llevarse a atrincherar cada uno de los siguientes bandos. En este caso, como podemos ver en la imagen, vemos una trinchera. ¿Ok? Ahora, pero estas trincheras literalmente fueron un poco más de infeccioso y de muerte. Las trincheras eran excavaciones estrechas entre 3 a 4 metros de profundidad con muros de tierra, pisos de madera. Para la defensa se usaban cascos de arena, alambradas y constante vigilancia de los soldados. ¿Qué quiere decir? Que los soldados siempre tenían que vigilar porque la trinchera era una parte muy importante. Y el otro bando, el bando enemigo, estaba no a menos de 20 metros o 18 metros de distancia. Como podemos ver en la imagen, a esto se le denominó la guerra de las trincheras. Muchos soldados perdieron la vida a causa de las enfermedades, del hambre, el clima y también de la misma guerra. Ahora, las ofensivas de la Triple Alianza fueron principalmente basadas de Alemania hacia Rusia, invadiendo todos esos sectores y también llegando hacia el Imperio. En este caso, el Imperio Austrohúngaro decidió invadir Rumania y Serbia. Por su lado también, en este sector de aquí, Alemania intenta invadir Francia, pero recordamos que fue frenado, ¿sí? Fue frenado. Momento clave de la guerra. Aquí es el punto clave y único de la guerra. Hay dos momentos importantes de la guerra. Primero, la Revolución Soviética, cuando Rusia se retira de la guerra, debido a que en su mismo país empezó a darse una revolución entre los mencheviques y los bolcheviques. Ahora, luego de eso es la entrada de una de las potencias que no se esperaban ingresar. ¿Por qué entra Estados Unidos a la guerra? Tenemos un periódico que nos menciona que un barco, en este caso el Lusitania, fue destruido por navíos alemanes en la guerra marítima y se dieron cuenta que muchos norteamericanos estaban en ese barco y fue una motivación y un impulso para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Y esa fue la razón por la cual Estados Unidos entró al conflicto. Y pues la balanza literalmente se inclinó. Recuerda, ¿ves el mapa de cómo estaban invadiendo la Triple Alianza? Estaba llegando a ciertos sectores. Ahora, la entrada de Estados Unidos va a nivelar esa balanza. Al abandonar Rusia la guerra, Alemania debe concentrar sus fuerzas en el lado occidental, pues la llegada de los norteamericanos literalmente fue arrolladora. Bien, esto es lo poco o mucho que podemos canalizar de este primer conflicto en el nivel mundo. No van a pasar más de 20 años hasta que se origine la Segunda Guerra Mundial. Aspectos importantes es que en la Primera Guerra Mundial Alemania fue la gran perdedora. Al perder, no solamente perdió en el sentido sinónimo de la guerra, sino también perdió territorio. En este conflicto luchó un soldado que va a ser muy importante para la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Bien, espero que te haya servido la clase del día de hoy y hayas aprendido mucho más. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate.